Vamos adelante, tenemos titular, Monse, y panel político ya a las 10:07, mira. 10:07, bueno, Cámara de Diputados aprobó el IFE universal con montos y duración extendidos. Hoy día esto debiera verse entonces en el Senado y ya tenemos panel político justamente para conversar de esto y para conversar de eso otro que empieza también a sonar, que es el retiro del 100% de los fondos de pensiones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se concilian? ¿Es necesario un nuevo retiro ahora que se aprobó un IFE universal? Estamos ya con panel político, estamos junto a Matías Walker, diputado de la ADC, estamos junto a Poliana Rivera, constituyente de la UDI, de la región de Arica, Parinacota. Estamos junto a la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional y al candidato a gobernador por Los Ríos del Partido Socialista, Luis Cubertino. Gracias a las cuatro que están aquí con nosotros esta mañana y revisemos un poquitito, entremos en materia revisando cuáles son los montos de este IFE ampliado, así que vamos a revisar un poquitito y voy a contarles cuáles son estos montos donde podemos compararlos. Vamos a ir aquí al wall. A ver, acá hay un comparado respecto al IFE actual, al aumento con el proyecto de ley y al IFE total, si es que termina entonces con la aprobación de el IFE ampliado el día de hoy. A ver, hagamos al tiro el ejercicio con un hogar con 4 personas, que yo creo que es súper significativo el aumento del monto. El IFE actual, que recordemos que el IFE actual es con requisitos, es decir, con ficha social de hogares y con postulación, ¿ya? Entonces, el IFE actual para 4 personas son... no, es que esta cifra está mala. Son 400. Sí, son, lo que pasa es que alcanza... lo que pasa es que con 3 personas llega a 400, sí, ya. El IFE actual son con 400.000 pesos. Sí. Sí. Y con 100... Sí, con el aumento del proyecto de ley podría llegar a los 500.000 pesos. Me confundí porque el de 3 personas es el que cambia radicalmente y llega hasta los 400, porque aquí para 3 personas era 300.000, se le agrega 100.000 también y llega a 4 millones si es que se aprueba el IFE total. ¿Qué pasa con los hogares de una persona? Que eso era súper importante, porque el hogar de una persona con el IFE actual son 100.000 pesos y sube 77.000 por una persona. Entonces ahí ese hogar unipersonal llegaría a los 177.000. Eso más o menos son los montos entonces que se están actualizando y cubriría junio, julio, agosto y en septiembre sería un 50% de este monto. Claro, porque la gente alguna se confunde un poquito porque le agregaron un poquito más de cantidad al de 3 y 4 personas, ¿no es cierto? Ya la propuesta era un poquito menos, se le agregó a 400 y a 500.000, pero por ejemplo los 177 se mantuvieron. En la primera propuesta era de 177 y en la propuesta que entró ayer, si mal no me equivoco, la de 400 y de 500, ¿no? Ayer o antes de ayer que lo dijimos al cierre del programa, Monse, ¿te acuerdas? Vamos con nuestro panel. Vamos con nuestro panel y preguntemos de inmediato, porque hay que recordar que el diputado Matías Walker fue promotor también del primer retiro del 10%, partidario del segundo y del tercero. ¿Qué le pareció, más allá de que ya discutamos técnicamente, pero qué le pareció que el día de ayer Pamela Giles anunciara el envío de un proyecto para retirar el 100% de los fondos de pensión con un tope de 40 millones, pero el 100%? ¿Qué significa para usted esto que plantea Pamela Giles hoy día? Hola Monse, saludo a todos, a Julio también y a todo el panel. Me parece una mala idea, que no solamente la propuso Pamela Giles, la planteó también Jorge Alessandri, que es un diputado de la UDI, que más bien estaban enojados por el gobierno o por el apoyo al matrimonio igualitario. ¿Por qué me parece una mala idea? Porque hay 5 millones de afiliados que ya retiraron todos sus fondos. Y precisamente lo que queremos es que sea el Estado y no solo los propios trabajadores con sus ahorros previsionales los que puedan solventar el costo de la crisis. Y por eso es tan importante que hayamos aprobado ayer este IFE universal por unanimidad.
son muy pocas veces las que el Congreso aprueba un proyecto por unanimidad. Logramos superar la línea de la pobreza, al menos para las familias de 3 y 4 integrantes. Ustedes lo explicaban muy bien. Las familias de 3 integrantes van a quedar con 400.000 pesos, las familias de 4 integrantes con 500.000 pesos por sobre la línea de la pobreza, que es el mayor número de familias, y eso nos debiera poder permitir que la gente se cuide, pasar el invierno en buenas condiciones, como lo conversábamos hace algunas semanas, evitar una tercera ola de contagios que ya se está manifestando en muchas regiones. En la región de Coquimbo, por lo menos, solo nos quedan 2 camas UCI disponibles, entonces es fundamental que la gente se pueda cuidar. Y el gobierno entendió que esto tenía que ser universal, sin burocracia, sin tener que acreditar pérdida de ingresos para el 100% de las familias del registro social de hogares. ¿Y por qué queremos aprobarlo rápido? Porque queremos que se empiece a pagar en junio hasta septiembre, como dicen ustedes, pero hay algo muy importante. Se le dejó abierta la posibilidad al gobierno de prorrogarlo hasta fin de año si las condiciones sanitarias así lo requieren en el mes de septiembre. Ya, y el tema, pero mi pregunta era, si existe este instrumento, bueno, yo creo que son por razones distintas que el diputado Alessandri y la diputada Pamela Giles piden retirar el 100% de los fondos de AFP. Pero como usted trabajó con Pamela Giles, en esto le voy a preguntar respecto a ella. Lo que plantea Pamela Giles es porque ella cree que esto es insuficiente o porque finalmente, como dicen muchos, lo que quiere, incluso ella lo dice, es que terminemos vía los retiros, con el sistema de AFP. Bueno, habría que preguntarle a la diputada Giles. Efectivamente, yo puse en tabla el proyecto primer retiro del diputado Jaime Mulet y el proyecto segundo retiro del diputado Karim Bianchi. Y en ese momento, ante la falta de universalidad de los bonos del gobierno, nos pareció que era necesario que los trabajadores pudieran excepcionalmente recurrir a sus ahorros provisionales. Ahora que es el Estado el que va a financiar una renta universal de emergencia, no se hace necesario. Yo entiendo que hay una crisis de legitimidad de la AFP. Entonces yo propongo algo distinto, que sean los trabajadores quienes elijan quién va a administrar sus ahorros provisionales. A lo mejor quieren que sea una entidad estatal, una mutual, una cooperativa, una compañía de seguro, pero siempre con el concepto de ahorro previsional y de seguridad social. Yo no estoy de acuerdo con que se pueda retirar el 100% de los ahorros previsionales. Sí estoy de acuerdo que los trabajadores elijan quién se los va a administrar. ¿Pero esa elección es abierta? ¿Cada persona elige lo que quiera o para eso se necesita un acuerdo político transversal, entregar un diseño, digamos, porque si no cae en las redes del marketing, la publicidad, ven acá, lo mismo que pasó? Cuando nosotros aprobamos, Julio, el proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados, nosotros como Democracia Cristiana presentamos indicaciones, y quedó aprobado, que las personas puedan elegir quién le administra sus ahorros previsionales. Me refiero al 10% que hoy día tienen los trabajadores, que es de propiedad de los trabajadores. Nadie va a quitarle a los trabajadores ese porcentaje. Incluso el proyecto que presentó Yanna Proboste en el Senado, porque se ha dicho mucho que quiere estatizar los fondos, nada por el estilo. Lo que ha planteado Yanna Proboste es que no sean las AFP los que administren. Nosotros dimos la posibilidad de que sean, por ejemplo, cooperativas sin fines de lucro y que la rentabilidad de los fondos se puedan reinvertir en los propios ahorros previsionales de los afiliados. Eso me parece mucho mejor a que los trabajadores se queden sin ahorros previsionales. Paulina. Julio César. Sí, gracias. Bueno, saludo a Montserrat, a todos en el panel, las personas que nos están viendo. Mira, yo creo que aquí la incapacidad de ponernos de acuerdo en algo sensato, prudente, que beneficie, lleva a esto, a que por un lado tengamos a la diputada Giles solicitando el 100% de los retiros porque ella lo ha dicho directamente, quiere terminar con el sistema. Bueno, por distintos motivos ya tiene los propios, no voy a ser yo la vocera de ella. Y por otro lado, al diputado Alessandri, que también quiere avanzar en el retiro del 100% de estos fondos de pensiones, pero como él dijo, porque hay muchas personas que le han transmitido la incertidumbre que existe de que eventualmente se le puedan expropiar los fondos. Dicho eso, que son hechos de la causa, yo creo que tenemos que avanzar en una cuestión, insisto, prudente, en lograr un acuerdo, y eso es la reforma previsional, que lleva años detenida sin que se pueda lograr un acuerdo, por ejemplo, en qué va a ocurrir con ese 6%, entendiendo que hoy día la cotización es de un 10% obligatorio.
aumentaría a un 6%, si eso es un fondo común, queda en el bolsillo de cada trabajador y los ahorros de cada trabajador, o como decía Matías, si vamos a tener un solo sistema o vamos a tener dos alternativas y que las personas elijan, pero todo aquello es bajo el paraguas, bajo el alero de una reforma previsional profunda que está hoy día en el Senado, que se está discutiendo, pero que lamentablemente ha tenido muchas trabas. Así que yo espero, más allá de los motivos o argumentos que tenga la diputada Giles o el diputado Alessandri, que podamos avanzar en esa reforma previsional que no termine perjudicando las pensiones de los chilenos a cambio de que cada uno de ellos salga con la mejor propuesta y los mayores aplausos. Pero, diputada, ¿usted descarta por completo la teoría de Jorge Alessandri? ¿Descarta por completo que exista incertidumbre, posibilidad de una expropiación de los fondos de pensiones? No, al contrario, Monserrat, yo comparto que existe esa posibilidad y que ya está dando vuelta y que se está conversando. ¿Y por qué lo comparto? Porque es cosa de ver cómo se ha votado en la Cámara y en el Congreso, con proyectos que incluso al ser inconstitucionales y terminando obligatoriamente a esta altura en el Tribunal Constitucional, se han despachado y se han aprobado igual. Entonces, a mí me impresiona, y lo digo sinceramente y sin querer faltarle el respeto a nadie, que hoy día nos empecemos a poner responsables, pero esto es lo que termina produciendo ese actuar, el que los extremos de uno y otro lado se junten en un mismo objetivo con distintos motivos, y por lo tanto yo sí creo, Monserrat, y me imagino que aquí a todos nos ha pasado, que en distintas conversaciones, a través de nuestras redes sociales, en los distintos medios de comunicación, existe esa pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar si me terminan expropiando mi plata? Ningún chileno o chilena va a querer que le expropien su plata, que le quiten sus recursos. Por lo tanto, ante mis ahorros y un sistema, AFP en este caso, ¿cierto?, u otro que administre los fondos de pensiones, lógicamente que las personas prefieren que se acabe con ese sistema, que me entreguen mi plata y ya cada uno verá si le meten una cuenta de ahorro, en una APB, se lo gasta abajo el colchón, donde sea. Pero esto es consecuencia de eso, de no llegar a algo prudente, a un acuerdo mayor, y todo aquello tiene un nombre y apellido, que es una reforma previsional que está en el Senado hace años. Es decir, usted dice que en cierta medida Alessandri tiene razón en tomar en cuenta un temor que existe y que la única forma de que eso no ocurra es con la reforma previsional. Exactamente, yo creo que, insisto, a todos nos han comentado a través de distintas vías, incluso los propios círculos más cercanos nuestros, los amigos, la familia, porque, bueno, uno ejerce un cargo, tiene un rol en los medios de comunicación. Oye, ¿y es verdad que puede pasar? Claro que puede pasar, porque si avanza con voto en el Congreso de que esto de que se expropien los fondos, claro que termina pasando. Va a terminar en un tribunal constitucional, son proyectos inconstitucionales y por eso esa vía. Entonces, yo creo que hay una cuestión que es real, una discusión que se está dando, que puede ser, ¿por qué no?, con todo lo que hemos visto, y que es uno de los motivos que llevó al diputado a plantear una situación como esta. Pero yo vuelvo, esto es como un péndulo, ¿cierto? Nos movemos desde el extremo al extremo y en algún momento se tiene que detener, y esa detención tiene que ser al medio en una cuestión equilibrada, que es una reforma previsional que yo espero que frente a estos dos anuncios muy extremos cada uno seamos capaces de sacarla adelante. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestros dos panelistas también, con Poliana, gracias, y con Luis Cubertino. Vamos a seguir ahondando en el tema de este 100%, este retiro. Matías, estaba yo ayer revisando, estudiando el proyecto del 100% y lo firman dos DCA, Jenny Álvarez y Gabriel Silver. Entonces no es una cosa bien de personas, no de partido, me imagino, porque porque una vez se dice que está hablando por el partido, no, porque está firmado aquí por Jenny Álvarez, Félix González, Pamela Giles, Patricia Rubio y Gabriel Silver. Ahí hay dos demócratas cristianos, según lo que conozco más o menos de la composición del Congreso. Vamos a hablar de eso, pues, que cada la cosa... Jenny Álvarez del Partido Socialista en todo caso, Julio. Pero en el futuro puede haber algo, todo. Yo me saqué el anillo, me siento incómodo con joya. Vamos a seguir hablando del tema del 100%. Igual la gente... ayer hablaba esto en la radio y mucha gente le gustaría para su pyme, para emprender, para comprar su casa. Poliana, esto tiene muchas miradas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que todo, Julio César, Monserrat, muchas gracias por la invitación y quiero saludarlos por este galardón del Copihue de Oro. Felicitaciones por ser el mejor matinal.
Y muchas gracias por invitarme al mejor matinal. Así que, y bueno, que fuimos premiados, así que ya está premiada entera. Sí, sí, tuve mucha suerte, muchas gracias. Y respecto a la pregunta, efectivamente, Julio César, vemos que las pymes en estos momentos, debido a la pandemia y cómo estamos viviendo esta cuarentena en nuestro país, son los que actualmente vemos que están moviendo la economía en Chile. ¿Ya? Se han transformado en un sector muy importante para la economía de Chile. Sí tenemos ahora la oportunidad del IFE universal, que nos va a ayudar bastante alrededor de 15 millones de personas, de chilenos, van a poder optar a este IFE universal. Y respecto al retiro del 100% de la AFP, yo creo que si vamos a tener este IFE universal, no es necesario en estos momentos. No sabemos qué va a pasar a futuro. Estamos en una situación de pandemia que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde vemos en países desarrollados donde han tenido que retroceder debido a que han aparecido nuevas cepas. Así que no sabemos qué va a pasar a futuro, pero en el presente yo considero que con el IFE universal podemos funcionar estos próximos meses y ojalá hasta diciembre, que sea así. Sobre el retiro del 100% en estos momentos no estoy de acuerdo, pero sí, ojalá, espero, y aprovechando que están parlamentarios presentes en este programa, que la reforma de la AFP, esta ley, pronto pueda salir, porque yo creo que es una de las cosas que más están necesitando los chilenos. Así que pienso que debería sí considerarse solamente el retiro a futuro, si es necesario, pero si tenemos la reforma de la AFP próximamente, y además quedarnos con este IFE universal, que yo creo que va a ser una gran ayuda para la mayoría de los chilenos, donde vamos a ver incluso que algunos van a poder retirar, si de acuerdo a lo que estime ahora en la Cámara del Senado, incluso tener 500.000 pesos por 4 personas en un núcleo familiar. Vamos a darle la palabra a Luis Cubertino, candidato a gobernador de Los Ríos, candidato a gobernador regional, consejero regional, exalcalde de Lanco socialista y criador de aves. No puedo dejar de reparar en el currículum de Luis Cubertino. A ver, Luis, ¿cuál es la opinión suya respecto a que como diría Nicanor Parra, la derecha y la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas? Porque aquí vemos a una diputada humanista hablando del 100% del retiro y a un diputado UDI hablando de lo mismo. Entonces, ¿quién entiende todo esto? ¿O finalmente se están superando las ideologías, como alguna vez dijo un autor Fukuyama, ¿verdad? ¿Cómo se lo explica usted? Buenos días. Buenos días. Con alguna voz de profesor primario, que también lo soy. Muy bien, además de criador de aves. Gusto de poder saludarlos, felicitarlos por el Copihue de Oro y también agradecerle de que un hombre de región pueda estar en la pantalla. Es parte también de la descentralización de la televisión nacional. Así que me alegra mucho que podamos acá saludar a la gente de la región de Los Ríos y a mi querido Lanco, donde yo vivo, nací y me crié. Mira, yo creo que aquí hay un síntoma muy duro de una crisis mayor. Primero, una crisis respecto al manejo de la situación de pandemia, que ha llevado justamente a no atender la oportunidad requerida con los recursos necesarios para que las cuarentenas pudiesen haberse hecho como corresponde. Y por consiguiente, siempre se llegó tarde, se fue mezquino y no con la cantidad de recursos necesarios. Esa continuidad de crisis ha provocado justamente el tema de los recursos que estaban depositados en los ahorros individuales. Pero la AFP está en crisis, cuestionada y deslegitimada. Por lo tanto, me parece a mí que la respuesta seria es la construcción de un sistema de seguridad social que hoy día no existe en el país. Entonces, mi preocupación respecto al retiro del 100% tiene que ver la alternativa. ¿De qué estamos pensando?
si se retira el 100%, ¿qué es lo que vamos a tener como seguridad social en el país? En consecuencia, el mandato, lo que debe hacerse es justamente colocarnos en consenso. Esperamos que la Constitución, si no el Parlamento hoy día, la reforma constitucional, la Constitución que vamos a construir, dé una solución definitiva al tema de tener una verdadera seguridad social de todos los chilenos y chilenas. Bueno, la situación es que vamos a entrar en cuarentena varias regiones, varias comunas de la región metropolitana y en otras regiones. Ahora, en un par de días más, pero todavía se está discutiendo en el Parlamento la ayuda, Matías. ¿Cómo poder generar una mejor coreografía, un sentido de urgencia? Porque de verdad se fueron a la moneda por los comunes el 30 de abril, creo que fue. ¿No es cierto? Creo que fue los mínimos comunes, fue el 30 de abril. Estamos ya en junio y el gobierno pidió unos días más, y en las comisiones. Entonces, la gente a lo mejor va a recibir a fin de mes y pasan los meses, pero hay una distancia entre el beneficio o la ayuda versus el requerimiento, ¿no es cierto?, coercitivo de las cuarentenas. Entonces, le dicen a una persona, ¿sabes tú? Quédate mañana, este sábado, quédate en cuarentena, no puedes salir a trabajar, pero la ayuda todavía la estamos parlamentando, digamos, ¿no? ¿Cómo solucionar esto? Porque tiene que haber, ya llevamos mucho tiempo, tiene que haber una sincronía un poquito mejor. Sí, absolutamente, Julio, estoy de acuerdo. Felicitaciones también por el Copihue de Oro. Mira, lo que pasó acá es que el gobierno, recordemos, se demoró 24 días en responder a la propuesta que hizo la presidenta del Senado, Yarna Proboste, respecto a la renta universal de emergencia. Si esa respuesta hubiera llegado en menos tiempo, podríamos haber tenido el pago de este IFE universal desde mayo. Pero bueno, a pesar de eso, se logró ayer un acuerdo, se despachó el proyecto por unanimidad de la Cámara de Diputados, 100% de los votos a favor de este IFE universal, que en el caso de familia de 3 y 4 integrantes, recordemos, va a estar por sobre la línea de la pobreza, y me parece un muy buen gesto, precisamente por ese sentido de urgencia, que Yarna Proboste haya convocado al Senado el fin de semana a poder ratificar el proyecto, a poder despacharlo, de manera que se promulgue por parte del presidente el mismo fin de semana, ojalá se publique el lunes en el diario oficial. María, mi pregunta es... Y que pueda recibirse por todas las familias del Registro Social de Hogares por el 100% del mes de junio. Pero la pregunta es, ¿esta es una lentitud, una burocracia per se en la política, o esto es ganar tiempo? Para ganarle un mes más a la pandemia, arréglatela como podáis y partimos en junio, julio, agosto y ya. Porque Yarna Proboste dijo, esto lo arreglamos una semana. Yo me acuerdo, no son palabras mías, son palabras de ella. Esto lo arreglamos en una semana. Aquí estuvimos con todos nuestros panelistas, esto lo sacamos para que en mayo reciban, para que en mayo reciban, por si no se arregla. Resulta que nada pasó. Resulta que hay nuevas cuarentenas. Hay gente que lleva meses en cuarentena. ¿No es cierto? El anuncio de ayer es integrar nuevas comunas en cuarentena, comunas populosas, ¿no? Estamos hablando de Maipú, comunas grandes, gigantes, Santiago. Pero la ayuda está para junio. Entonces, también hay ¿Esto es per se, esto es así nomás? ¿O aquí hay lentitud, aquí hay responsable en esto, o esto hay que así nomás? ¿Para qué le doy tanta vuelta a la cuestión? Julio, por supuesto que hubo lentitud. Sí, el gobierno se demoró 24 días en presentar el proyecto. Como no hubo un acuerdo, nosotros habíamos propuesto que los montos estuvieran en un 30% por sobre la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque habían aumentado los alimentos, había aumentado el precio del gas licuado, la calefacción para la gente que es tan importante en invierno. Bueno, finalmente el gobierno presenta la propuesta. Le dijimos, hagan un esfuerzo adicional, por lo menos para las familias de 3 y 4 integrantes. Y se acordó, se aprobó por unanimidad. ¿Llegamos un mes tarde o llegó el gobierno un mes tarde? Sí, llegó un mes tarde, obviamente. Esto se podría haber empezado a pagar en mayo, y por eso es que le dijimos al gobierno, en vez de que esto se pague hasta agosto, como era la propuesta original del gobierno,
por lo menos hasta septiembre, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta fin de año. Entonces yo espero que se apruebe este fin de semana y se despache y no perdamos más tiempo. Recordemos que la propuesta de Chile Vamos para el 75% de las familias, que son las que tienen 3 o menos integrantes, estaba por debajo de la línea de la pobreza. Y no es por culpar a Chile Vamos. Yo he conversado, ahí Paulina nos podrá contar, que muchos diputados de Chile Vamos están molestos con el gobierno también por eso, porque como que el gobierno lo empujó a hacer una propuesta más baja para después esta cultura del regateo que denunció Yarna Proboste, que a la gente la tiene cansada, ir dando los beneficios de a poco. Partimos con un IFE de 65.000 pesos que advertimos que era absolutamente insuficiente, pero lo importante es que este proyecto y con estos montos se apruebe. Uno ya sabe, Julio, hasta dónde poder estirar el elástico, sabemos que no se puede estirar más, y ya que el proyecto se apruebe en el Senado, se promulgue y se empiece a pagar en junio sin necesidad de postulación, como dice la MONSE. Ahora, hay muchas familias que no están en el registro social de hogares, entonces aprovechar este espacio para recordarle a la gente que se puede meter a la página www.registrosocial.gov.cl a hacer el trámite a los que no lo han hecho. Una pregunta, Paulina. Julio César. Sí, adelante. Sí, no, muy breve. Lo que pasa es que lo que pregunta Julio César es muy relevante porque al final del día, más allá de qué gobierno esté de turno, el Estado como institución, digamos, y el Congreso tienen cansado a toda la ciudadanía por lo burocrático y lo lento que son los procesos. Entonces yo creo que ahora, en una convención constitucional que va a ser en la instancia para revisar, por ejemplo, la modernización del Estado, un Estado digital, por ejemplo, o incluso el propio Congreso, que nos concentramos en si va a ser bicameral, si va a ser unicameral, si son más, si son menos, pero ahí también se puede hincar el diente para que los procesos se acorten. Entonces yo creo que es súper relevante lo que dice Julio César, porque frente a una crisis de confianza que tenemos, obviamente que la lentitud de los procesos, que a veces son los plazos con los que hay que cumplir, por ejemplo, un proyecto nos encantaría que fuera directo a la sala, que se votara y listo, pero se tiene que discutir en varias comisiones. A lo mejor uno podría decir, bueno, que se discute en una, la más importante, o que se discuta mixta a veces, ¿cierto? Y ahí Matías me hace de testigo, pero sesionan mixtas las comisiones, cosa de apurar los procesos. Entonces, yo creo que uno de los puntos relevantes de la Convención Constitucional va a ser la modernización del Estado y la revisión del funcionamiento de las instituciones, incluso más allá de su constitución. Disculpa, Paulina, es que lo que a mí no me cuadra es que tampoco yo creo que Chile merece leyes a la rápida, sin revisar y al tuntún ni nada, pero estamos en una situación de emergencia. O sea, si uno entiende que los congresos, los parlamentos, que el Ejecutivo tiene sus tiempos de revisión, de hacer buenos proyectos, de discusión, para eso está el Parlamento, para parlamentar, para discutir, digamos. Pero estamos en una situación de emergencia, ¿no? No es que uno quiere que todo sea rápido y a la loca, no. Estamos en una situación de emergencia, estamos con cuarentena, estamos ayer hubo 213 fallecidos en nuestro país, que es la segunda cifra más alta de la pandemia, o sea, esa es nuestra realidad. Entonces uno no entiende, dice, ¿cómo? Sí, pero uno lo que no entiende, Marina, es que dice, ¿cómo? Si se juntaron a finales de abril para los mínimos comunes, ¿no es cierto? No logramos, porque hay leyes que sacan en 24 horas. Ya, listo. Entonces, esta situación que es de emergencia de verdad y que es para ayudar a que la coreografía sirva, es decir, ayuda para que la cuarentena se cumpla. Porque sin ayuda, con cuarentena, la gente sale igual. Eso es lo que hemos aprendido hasta acá. Entonces, ahí es donde uno no entiende y dice, ¿es per se esto? ¿Es un elefante blanco? ¿Cuesta movilizarlo? ¿O es que atrás está el regateo, ganemos un mes? No, mira, si nos demoramos, ya mayo lo pasamos y damos junio. Esa es la parte que yo creo que los ciudadanos se preguntan. Dicen, ¿qué es lo que hay detrás de estas demoras? Sí, a ver, pero para descartar lo siguiente, porque yo tampoco estoy planteando que avancemos cierta tonta ya loca con los proyectos de ley, pero sí creo profundamente, porque estoy adentro, que hay que modernizar el Estado y hay que agilizar los trámites en el Congreso y eso tiene que quedar establecido. Ahora, dicho eso, yo sí concuerdo contigo, Julio César, en que obviamente que se llega tarde, pero por ejemplo, este proyecto se podría haber aprobado en un inicio, pero tal cual lo había presentado el gobierno. Y ahí me sumo incluso a lo que dice Matías, porque nosotros no estábamos dispuestos a que no fuera universal, no estábamos dispuestos a que se considerara, por ejemplo, parte de septiembre, entendiendo además lo que significa ese mes para todas las familias chilenas. Pero ¿por qué el gobierno lo manda no universal, pues, Paulina? Si sabe que usted, ni siquiera ustedes lo van a aprobar, pues. Si es el cachetazo de payaso que hay acá, pues.
si sabe el gobierno, porque no creo que el gobierno no sepa que sus propios parlamentarios no lo van a aceptar. Si ustedes le dicen por la tele, le dicen por el matinal, le dicen en la conferencia, van a La Moneda y le dicen, y le manda igual, la cuestión no. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? No podemos estar tan esquizofrénicos todos. Po. Si todos le están diciendo, oiga, universal, y mandan, entonces, ¿qué hay detrás de esto? Porque eso es lo que el ciudadano medianamente informado se pregunta. Sí, no, sí, yo lo entiendo. Sí, yo creo, lo que quiero decir es lo siguiente, que el gobierno al final, y por eso digo que ha llegado tarde, que manda un proyecto para poner después en discusión determinados temas y ver hasta dónde, ¿cierto?, se puede llegar con la cuestión de los recursos. Y yo creo que aquí ninguno tiene la duda de que cuando hay un proyecto que significa recursos para el Estado, están tratando de que se logre un acuerdo, pero con los recursos que ellos plantean. Y como eso no resulta, terminamos demorando los proyectos y al final llegando hasta donde queremos los parlamentarios, porque al final somos nosotros los que votamos. Y lo que sí creo que en esta oportunidad tenemos un buen proyecto, tarde, pero tenemos un buen proyecto. ¿Sabes lo que no entiendo? Y creo importante también... Diputada, lo que no se entiende es finalmente cuánta plata hay. Si eso es lo que uno no entiende, porque lo que de alguna manera la señal que dio el gobierno el año pasado al no subir el monto del IFE es que no habían recursos. Y la gran discusión fue por parte de la oposición y de parte del oficialismo, es decir, sí hay recursos. Estado, endeúdese, Estado, suba los impuestos, etcétera. Y hoy día aparece que efectivamente hay recursos. Porque finalmente, porque además que el gobierno llama por teléfono y le pone estas indicaciones, finalmente hay recursos. Entonces, acá hay un tema que es de fe pública que es súper complejo. Porque a uno como ciudadano le dijeron no hay plata y ahora sí hay plata. Entonces uno no entiende si efectivamente aquí se vendió un bono afuera, efectivamente había un gobierno que era amarrete, cambiaron las circunstancias, subió el cobre. No se sabe, no se entiende, porque antes no había plata y ahora sí. Vamos a seguir conversando de este tema, a 10:53 minutos de la mañana. Sí, y van a quedar con la palabra las personas que nos hablaron. Monse, vamos a ir a un comercial, pero volvemos de inmediato. Luis Cubertino, estamos también conversando de la ayuda y a nivel regional esto ha sido bien importante, ¿no? Porque han estado muchos meses algunas comunas en cuarentena, la ayuda ha sido escasa, las decisiones muy centralizadas también han perjudicado a muchas regiones, sobre todo las del sur, que tienen su propia economía regional, su propio clima, entre otras cosas, querido Cubertino. Sí, efectivamente. Primero, en términos generales, yo comparto el criterio de que se ha llegado en forma mezquina, tardía y a gotas. No se ha tenido un aprendizaje desde el gobierno de la experiencia internacional y de la necesidad de aplicar políticas correctas, más de shock, porque aquí la ecuación es los éxitos respecto al control de la pandemia y los resultados. Y claramente, si uno mira el actual momento, seguramente a las arcas fiscales, al Estado, le ha salido mucho más caro de lo que se pensó originalmente. Y hemos gastado mucho más plata de la que estaba pensada. Y eso ha provocado un efecto brutal en las economías regionales, en las economías locales. Pero aquí también hay un efecto del centralismo que tiene el país. La imposibilidad de tener capacidad regional para poder acudir. Yo soy miembro del Consejo Regional. En el 22 de abril del año 2020 creamos un fondo especial para poder atender a las empresas, especialmente a las microempresas, emprendimientos. No se pudo ejecutar porque el presupuesto regional debe tener una autorización del Ministerio de Hacienda. Esa vuelta de esa autorización demora 4 meses. Y si tú no entregas en emergencia un recurso, un apoyo en los tiempos y en la oportunidad requerida, ya esa empresa está destruida, está quebrada o está pasando por un estado calamitoso. Luis, una pregunta, ¿sí? Porque aquí hemos tenido también a mucha gente de región, especialmente el senador Moreira,
que dice no más cuarentenas, por favor. Sí ayuda, sí pensar que la fase 2 en el sur tiene que ser distinta a la fase 2 en el centro de Santiago. Él aboga porque haya cierto permiso con cierto aforo para que abran los cafés, las cafeterías, pero que dice que ya las cuarentenas no sirven, y se lo pregunto porque el sur es de los que ha tenido cuarentenas más largas. ¿Usted qué en este minuto, con un IFE ampliado, con un IFE universal como el que estamos ahora, ¿usted estaría por levantar las cuarentenas o, como se ha dicho, hacer el último del último esfuerzo, 3 semanas más de cuarentena? ¿Cómo lo ve usted? Yo soy de la opinión de tener cuarentenas cortas. Lógicamente que el IFE universal ayuda al sostenimiento económico de esa familia, cuarentenas cortas. La experiencia regional, especialmente de la capital regional, respecto al restaurante y café, existe una organización que los involucra a todos, es que en los restaurantes y los cafés no hubo contagio, que había un protocolo sanitario importante que se cumplía. Cuando se hicieron los seguimientos, no hubo algún café que pudo familias que hayan contagiado. Por consiguiente, debe haber cuarentenas cortas. Porque hay una contradicción. Se dijo alguna vez que eran cuarentenas cortas y no han resultado ni las cortas ni las largas, parece, porque la gente no se queda en la casa. Hay mucha gente en la calle, hay mucha gente en los malls, hay mucha gente en los bancos. Eso es una situación clara en cada ciudad. Aparentemente hay una vida normal en nuestras ciudades, no solamente en la capital regional, sino que en nuestras propias comunas. Objetivamente eso no ha dado resultados. Ya. Bueno, Cubertino, tenemos que ir cerrando ya este bloque. Le agradecemos su participación. Gracias por estar en nuestro panel. Que le vaya muy bien en las elecciones de gobernador. Muchas gracias. Esperamos que nos vaya bien. Tuvimos a la otra que los sueños candidata, de la región se puedan cumplir. Tuvimos hace unos días aquí a la otra candidata de Los Ríos, que era de Renovación Nacional, si no estoy mal. Sí. María José Gatita. María José. Y le dijimos lo mismo, que le vaya muy bien. Sí, pero lo tuve que decir porque no, lo de la equidad. No se crea que hay favoritismo por alguno. Sí, por eso lo estoy haciendo, para darle el mismo trato a Paulina que a Cubertino. También le dijimos que le vaya muy bien y todo lo demás. Fuimos muy educados con los dos. Aunque Cubertino nos cortó el internet. Pero bueno, gracias. Paulina se fue también, se enojó, se fue. No, yo estoy acá. Paulina, le vamos a dar la palabra a usted a pesar de que le toca a Poliana, porque sabemos que usted, por la Comisión de Ética, tiene que rápidamente apagar el contacto. Así que, bueno, lo que él habla de las regiones, yo creo que a usted le toca también. Le llega, digamos. Sí, y no por la Comisión de Ética. Tenemos ahora una reunión por este tema. Quiero agradecerle estos segundos. Estoy en mi región, en la región de Antofagasta, y quiero darle una buena noticia a todos los calameños y calameñas. Llevamos más de una década esperando que se firme, que se apruebe el plan de descontaminación de la comuna, y en los próximos días el presidente lo va a firmar. Nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo la ciudadanía. Hay una tremenda participación ciudadana para ir pagando una deuda histórica con una comuna que, no hay ninguna duda, tiene un grado de contaminación importante. Así que esa es una buena noticia que la quise dar a través de ustedes, además, que les tengo mucho cariño, muy agradecida por el espacio, y bueno, y felicitaciones también por ese reconocimiento popular a la labor que hacen. Así que gracias por estos segundos, y efectivamente ahora ya tenemos que partir. Un segundito antes que sea, estoy como Columbo, que siempre volvía. Un segundito antes que se vaya. Se está discutiendo acaloradamente una comisión del Senado ahora que septiembre se pague el 100% y no el 50%. Si vuelve del Senado a la Cámara de Diputados con esa indicación que sea del 100%, ¿hay agua en la piscina para conversarlo? De todas maneras, yo no tengo ninguna duda, incluso que sea aprobado por unanimidad. De todas maneras. Bueno, eso está pasando ahora. Siempre en el Senado le dan un poco más, pero bueno, no hay problema. Con tal que los recursos lleguen, en un tercer trámite va a tener los votos nosotros, sin duda. En este minuto está pasando, está pasando. Si así, es que como somos socios de CNN, somos de esta velocidad nosotros. Está pasando. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este minuto? Este 100% para septiembre, y que el quintil más alto, el del 90 al 100%, tiene que hacer una declaración jurada, que gana menos de 800 lucas. Entonces está esta declaración jurada, y algunos senadores están diciendo, oye, esta es una traba. La cosa era sin traba, ¿por qué hay que hacer esta declaración jurada? Está ahí. Esas son las dos indicaciones que quizás
puedan llegar a la Cámara sin la declaración y con 100% septiembre. Ojalá sea así, pero parece que hay agua en la piscina para estas indicaciones, Paulina. Gracias. Buena cosa, gracias, que estén bien. Chao. Gracias. Sí, a ver, antes de darle palabra a Paulina para que cierre bien, pero yo que Matías Walker, ¿cómo yo creo que hay que transparentar? ¿Había o no había plata? Esto se dijo que el 2020 no había plata, hoy día el gobierno está finalmente dando un IFE universal, que era lo que venían. Entonces, pero siendo responsable, porque lo que decía Ignacio Briones en su momento era que había que guardar un poco de plata porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar la pandemia. Parece ser que la pandemia ha llegado más allá de lo que nadie calculó. Entonces, el gobierno tuvo plata, subió el cobre, finalmente se endeudó más. ¿De dónde se está sacando esta plata que se dice que no había? Monse, nosotros hicimos la propuesta de la renta básica universal en abril del año 2020. La hicimos el año pasado, al principio de la pandemia. Y ya ahí habíamos propuesto una renta universal por sobre la línea de la pobreza. Identificamos cuál era la fuente de financiamiento. Y de hecho ahora este IFE universal se está financiando en la mitad solo con la mayor recaudación del aumento del precio del cobre. La posibilidad de Chile también de recurrir al Fondo de Estabilización Económico-Social, que fue en la reserva, son los ahorros que tiene el país después de 30 años de bonanza económica, de manejo fiscal responsable y serio, y también la posibilidad de endeudarse, de emitir bonos a tasa de interés muy baja, gracias a que Chile nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones internacionales. Tenemos una clasificación de riesgo muy buena y eso nos permite tener financiamiento con tasas de interés muy bajas, y eso nos permitía incluso financiar una renta universal que estuviera en un 30% por sobre la línea de la pobreza. Y me parece muy bien los cambios que están haciendo en el Senado, que en septiembre sea el 100%. Aclaremos que cuando hablamos del 10% más rico estamos hablando de 800.000 pesos, no por familia, sino que por persona. Se considera que una familia está en el 10% más rico y por lo tanto no podría percibir ingresos cuando el promedio por persona es sobre 800.000 pesos, pero todo lo que signifique sacar cosas engorrosas que puedan significar trabas para que la gente pueda acceder a la renta universal de emergencia me parece muy bien. Y reiterar una sola cosa, qué lástima que se fue Paulina, pero para tranquilidad de la gente, a nadie se le va a expropiar sus fondos previsionales. El 10% es de los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos planteando en el Senado, Julio y Monse? Que la cotización adicional de cargo del empleador vaya también a solidaridad, porque ¿qué hacemos con cientos de miles de pensionados adultos mayores que están viendo este programa, que votaron por el Copihue de Oro, que ya se jubilaron en muy malas condiciones? Ahí existe el concepto de solidaridad intergeneracional, que los que hoy día estamos trabajando pongamos una parte del aumento de cotización que ni siquiera va a ser de cargo de los trabajadores, va a ser de cargo del empleador para mejorar esas pensiones de cientos de miles de jubilados. Así es. Antes de Poliana, que cierre con la idea que le gustaría cerrar finalmente su participación en nuestro programa. Bueno, quiero cerrar con una reflexión. Tomar en cuenta que lo que estamos viviendo en Chile es algo único, que nunca lo habíamos vivido en nuestra patria y a nivel mundial. Y las circunstancias que se están dando son circunstancias donde vemos también que está de parte de la voluntad de todos los chilenos, hasta de la persona más sencilla, la persona que tiene más necesidad de comprender lo que nos está haciendo vivir esta pandemia. También las autoridades, también los periodistas, los medios de comunicación, todos los chilenos estamos poniendo, yo considero, nuestra mejor voluntad para vivir esta pandemia. Si hemos cometido errores, si se han cometido errores, es porque esto es algo que nunca habíamos vivido en Chile. Pero hay que considerar que tenemos residencias sanitarias que son gratuitas, donde los chilenos pueden ir con sus familias, con sus hijos, donde reciben la atención necesaria. Eso no está en los países vecinos. Tenemos también las vacunas, que ya casi más del 50% de los chilenos está siendo vacunado. Ojalá lleguemos al 100% o al 90%. Y con esas vacunas poder tener más libertad.
porque lo que necesita la gente es su libertad para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo, para visitar a sus adultos mayores, para poder sacar a los niños, porque los niños con síndrome de Down, autistas, están viviendo un estrés tremendo, los adultos mayores un estrés tremendo, pero yo creo que está la voluntad de todos nosotros y se ha demostrado en Chile, de parte de las autoridades, los parlamentarios, los medios de comunicación, los periodistas e incluso la gente, al ser comprensiva. Pero es algo único, que no nos olvidemos que lo que está pasando en Chile nunca había sucedido. Bueno. Y tenemos que reconocer las cosas buenas. Sí, hemos cometido errores, hay errores, pero tenemos todavía chance de poder mejorarlo. Pero también no sabemos qué va a pasar a futuro. Ya como lo dije anteriormente, hay otras cepas, aparecieron otros tipos de cepas donde vemos que países desarrollados han retrocedido. Por eso debemos estar preparados para eso también y las autoridades, los parlamentarios tienen que pensar también en el futuro, cómo se viene el futuro. ¿Cómo estamos preparados para seguir con una pandemia más larga o que se venga otra cepa que nos pueda causar más daño? Pensemos en el futuro y trabajemos también por el presente. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Monserrat, Julio César. Gracias, Poliana, por estar con nosotros. 8.273 casos nuevos. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Pequeño corte comercial. Sí, vamos a y te agrego esa cifra, Julio. Agrégame. Es decir, justamente acá no es el momento. El coordinador de camas críticas del MinSal, este es el momento más duro y más alto de ocupación y de actividad que ha tenido el sector de cuidados críticos en todos estos más de 13 meses de pandemia. Tremendo. Vamos a volver con este tema, justamente estamos con un panel médico a la vuelta. 8.273 nuevos contagios en el día de hoy, 98 fallecidos, ayer 213 fallecidos, prácticamente 300 fallecidos en 2 días, una cifra brutal. Las camas críticas al tope, quedan 35 camas críticas en la región metropolitana desde hace días, pero la verdad es que los doctores, los médicos tienen sus grupos de WhatsApp, todo, y están muy preocupados, ¿no es cierto? Han colapsado muchos centros de urgencia, lamentablemente, en la región metropolitana. En algunas regiones ya no hay camas disponibles, hay traslados, y por eso ya estamos conectados con nuestros médicos para conversar. Estamos ya con Felipe Rivera. Felipe, ¿cómo está usted? Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Rubén Quesada, doctor, presidente del Colegio Médico de La Serena. Rubén, gracias por estar también. Felipe, arrancamos con usted. Bueno, estas cifras son preocupantes desde hace varios días. Siempre hay días que es más bajito por el fin de semana, pero estas son las cifras un poco más concretas, ¿no es cierto?, que se ajustan más a la realidad. Y ayer 213 fallecidos, hoy día 98, estamos hablando de más de 300 fallecidos en 2 días, una situación muy preocupante que vive el país en este instante, Felipe. Bueno, gracias Julio por la presentación. Se han cumplido los vaticinios bastante negros que se habían propuesto. Ya la Comisión COVID, ¿no es cierto?, liderada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, venían diciendo que la pandemia estábamos en una situación crítica y en avance. Y se han seguido cumpliendo claramente los vaticinios al respecto. Y probablemente si la cosa no cambia, vamos a tener probablemente números más altos. Y lo más preocupante, más que los números altos, porque siempre se dice, bueno, estamos vacunando tanta gente, vamos a bajar las hospitalizaciones. Eso tampoco ha ocurrido porque tenemos las UCI llenas. Han salido varios directores de instituciones de salud a decir que en sus unidades no quedan camas o quedan muy poquititas. Y si uno se ciña a las cifras que entrega el propio ministerio, prácticamente hay 150, 156 camas libres dispersas a nivel de todo el país, que significa que estamos en una situación no crítica, sino que prácticamente en el borde del colapso. Supongamos que de esos 8.000 y tantos casos hay un porcentaje pequeñísimo, aunque sea el 1 o el 2%, que necesite una cama o que haya otras patologías, en un momento determinado no la van a encontrar, y eso es lo que está pasando. Sí, doctor Rivera, ¿qué tal? Buenos días, doctor Quesada también. Buenos días. A ver, es que es tan dramática la cifra, y es tan dramática la situación hospitalaria, y es tan dramática también lo largo que ha sido la pandemia,
que uno en este momento se siente como acorralado, en una suerte como de callejón sin salida, porque está en la UCI a punto de que no haya cama. Está, se está aprobando la ayuda económica, que eso podría salir para junio. Pero también está el problema real, que es que la gente, más allá de las 21 cuarentenas que empiezan mañana a las 5 de la mañana en nuevas comunas, que la gente cada día cumple menos las cuarentenas por distintas razones. Entonces uno dice que quizás aquí hay algo que no tiene solución, no sé cómo explicarme, un callejón sin salida. Mucha gente dice, esperemos hasta que de verdad se empiece a notar el efecto de la vacuna, que debería ser en 3 semanas más, un mes. En este minuto, la verdad es que yo no sé, como usted como médico, también como al doctor Quesada, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la mejor situación? Porque yo no sé si usted, doctor Quesada, plantearía que aquí una cuarentena estrictísima, que nadie sale. ¿Cuál es su visión de lo que usted también está viviendo en La Serena? Bueno, efectivamente nosotros hemos visto, como bien decía el colega, los vaticinios se han ido cumpliendo. Pareciera ser que todos lo veíamos venir en esta oportunidad, pero el día de hoy, y muy concretamente en mi región, hemos sostenido menos de 5 camas críticas hace más de un mes. Eso quiere decir, somos una población de 836.000 habitantes y durante la última semana nos hemos movido entre 2 a 3 camas críticas disponibles. Y tener 2 a 3 camas UCI disponibles significa virtualmente cero. O sea, tenemos pacientes que están mucho tiempo esperando poder ingresar a estas unidades de cuidados intensivos, pacientes que no solamente están dentro de los hospitales, y también tenemos que recordar que parte importante de la entrada de pacientes se da a través de traslados desde la atención primaria vía SAMU a los hospitales, y ahí los tiempos de espera de nuestras ambulancias, los pacientes que tienen que estar horas en condiciones muy subóptimas para su requerimiento de salud en la atención primaria, están llegando tarde a los hospitales y a través de mucho esfuerzo. Y aquí también es importante señalar que no solamente tenemos el problema de los pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos, sino también estamos teniendo esta decisión, y mucho se ha hablado en la prensa respecto al dilema de la última cama, que muy probablemente no lo veamos con tanta fuerza, pero lo que sí vamos a ver es el deterioro de la calidad, de la cantidad que podemos ver de pacientes dentro de los hospitales y también en atención primaria. Por ejemplo, si es que yo estoy atendiendo en un sapo, en un rincón alejado de mi región, y me ingresa un paciente, probablemente un paciente mayor con comorbilidades, va a ser mucho más difícil que me acepten ese traslado de ese paciente que si fuese un paciente más joven. Y ahí es donde uno empieza a vivir, no en las unidades de cuidados intensivos, esa presión y tener que tomar ese tipo de decisiones, sino que lo ve a lo largo y ancho de toda la red asistencial. Entonces, efectivamente, cuando nosotros nos enseñan la diferencia entre una emergencia y un desastre, se da en la capacidad de respuesta. Y estamos al límite de nuestra capacidad de respuesta, a puertas de un desastre, y efectivamente hay que tomar esto que estamos haciendo y hacer algo distinto. En este minuto, si permanecemos con la misma estrategia y seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir con los mismos resultados. El Colegio Médico ha planteado un cambio de gobernanza, una nueva manera de hacer las cosas, y esto parte por recuperar la confianza, la adherencia de la población y empezar a implementar medidas que estén avaladas en la evidencia, que estén respaldadas por las universidades, por las sociedades científicas, por los gremios de la salud, pero que sea un trabajo conjunto, no la dinámica que estamos viviendo el día de hoy, donde pareciera ser que tenemos medidas muy erráticas, comunicación de riesgo muy confusa y pocas probabilidades de salir de esto airosos. Sí, es bien interesante lo que dice usted, doctor, que hay que hacer algo distinto. Hay que hacer algo distinto porque parece ser que esto no está dando resultados. ¿Y cuáles son esas justamente medidas que el Colegio Médico le parecen que deberían tomar un nuevo rumbo, hacerse distinto, o cuáles son los aportes de distintas formas para tratar de bajar los casos? Bueno, el Colegio Médico ha presentado a lo largo de toda esta pandemia distintas minutas con propuestas que no se nos ocurren a nosotros como médicos y médicas, sino que son avaladas y presentadas por los expertos que asesoran al colegio, en comunicación con también el Consejo Asesor y distintas instancias que nos permiten decir que podemos hacer esto distinto. Esperamos primero
establecer una mesa donde efectivamente se puedan tomar las decisiones. Vimos que la mesa COVID no estaba teniendo, la mesa social COVID no estaba teniendo mayores impactos en las tomas de decisiones y se estaban dando en una mesa donde no había integrantes definidos, ni actas, ni trazabilidad de las responsabilidades administrativas. Entonces, esperaríamos que se generara un espacio de mayor diálogo, de mayor apertura, donde fuese una especie de mesa COVID, pero no una mesa COVID 2.0, sino que un espacio donde se pueda presentar las propuestas, comunicar adecuadamente a la población, y esto es muy importante. El día de hoy estamos teniendo muchas dificultades para comunicar. Un ejemplo concreto fue la presentación del día de ayer, donde por una parte el subsecretario Duñac presentaba más de 8.000 casos nuevos, 213 fallecidos, 45.000 casos activos y 150 camas UCI disponibles, y inmediatamente después sale el ministro París planteando una defensa del plan de movilidad, muestra un gráfico con unas curvas donde se separa la mortalidad de los casos activos, y uno dice, ¿qué me quiere comunicar el ministro con esto? ¿Me quiere comunicar que estamos bien, que estamos más o menos, que estamos mal? Y después aparece la subsecretaria Daza que nos plantea, bueno, estas comunas avanzan, estas comunas retroceden. Y si uno hace la raya para la suma como ciudadano o ciudadana, cuesta mucho determinar si ese mensaje me está llamando nuevamente al mismo autocuidado o me dice que realmente la situación es peligrosa, tenemos pocas camas disponibles, un alto nivel de contagio y la necesidad de cuidarnos, protegernos y poder ayudar a nuestro equipo de salud. Y más allá, es que yo creo que está todo el mundo tratando de ser un poco creativo, ¿no? Más allá del diagnóstico que usted hace de cómo se han hecho las cosas, ¿hay alguna idea que tengan como colegio médico que sea interesante de implementar justamente para combatir la pandemia? ¿Alguna idea que no haya sido lo que se han aplicado hasta el minuto? Se lo pregunto desde un interés genuino, porque creo que en este minuto hay que recurrir a la creatividad quizás, o a una solución propia de nuestro país, donde la autoridad local tenga otro tipo de atribuciones, más atribuciones. No sé qué ha propuesto en ese sentido el colegio médico. Nosotros hemos propuesto enfrentar esto con una lógica de entender que los contagios no son aceptables. La estrategia cero COVID, de poder asumir, como lo han planteado también otros dirigentes, de que cuando ocurre un contagio hay que ir a investigarlo adecuadamente, no bajo la lógica de ver cuántos contagios toleramos y cuántos contagios resiste nuestra red de atención. Y eso significa por favorecer de verdad la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, no que sea algo que quede decorativo de segundo plano. Efectivamente poder ir y ver el caso, hacer una trazabilidad que me permita detectar quiénes fueron los contagios o las personas que estuvieron previamente en exposición, ir con los incentivos suficientes para que puedan declarar todos sus contactos, porque el día de hoy no están los incentivos para declarar todos los contactos, y que las personas puedan efectivamente salir y tener los resguardos económicos para guarecerse y evitar seguir diseminando la enfermedad. Por otra parte, bien lo dice usted, hemos propuesto favorecer la toma de decisiones. En regiones tenemos muchos problemas porque los intendentes, por ejemplo, no pueden tomar ningún tipo de decisión distinta a lo que se plantea a nivel nacional y no hay adecuación a la realidad local. Los alcaldes tampoco, los recursos han llegado tarde y de manera insuficiente. Entonces, muchas veces cuando hablamos de favorecer la trazabilidad implica eso, implica capacidad de decisión, capacidad de diagnóstico y ejecución y los recursos para poder implementarlo. Mientras no se ponga ahí el foco, vamos a seguir con un alto nivel de contagio que va a terminar saturando nuestra capacidad asistencial. Doctor Quesada, tengo una duda, a ver si usted, como está trabajando en el Colmen, me la puede aclarar. ¿Se sabe cuántos muertos fallecen en la casa? De los muertos que se... Es muy difícil, muy difícil saber eso. También hemos tenido reuniones con el Servicio Médico Legal precisamente por eso, porque el día de hoy, y está protocolizado que sea la atención primaria quienes realizan en conjunto con el SAMU la constatación de los fallecimientos. Y muchas veces, y esto yo trabajo en atención primaria y lo comento porque es lo que vivimos, no es lo que se dice que vivimos, sino que es lo que ocurre, que finalmente ingresa Carabineros al establecimiento y solicita un certificado de defunción con una constatación del SAMU. Y muchas veces tú ves que ese paciente lo atendimos hace
3, 4 meses atrás. Obviamente la última atención no es la causa de fallecimiento, pero tienes la responsabilidad médico-legal de realizar ese certificado de defunción. Entonces, ocurre muchas veces que puede existir un subdiagnóstico importante de las causas de muerte. También hemos tenido algunas dificultades con algunas funerarias porque se plantea de que debemos establecer si el paciente falleció con COVID o no, porque los protocolos son distintos. Entonces, creo que falta regular, y bien a tu pregunta, es importante poder reconocer que no todos los fallecimientos por COVID se dan dentro de los hospitales, se dan también afuera, y eso implica que tenemos que territorializar nuestra atención de salud, poder hacer que nuestro sistema no solo se concentre en los grandes hospitales, sino que también llegue al territorio, pero llegue con los recursos, con la capacitación y con el personal adecuado para poder enfrentar esto, porque si no vamos a tener efectivamente un ascenso de la mortalidad por causas que no conocemos y que muy probablemente sean atribuidas a esta enfermedad, o a otras que están descompensadas, que no han tenido atención médica porque no han podido consultar. Claro, porque siendo muy frío, el otro día leí un grupo de WhatsApp de médicos, a tal cantidad de fallecidos deberían haber más camas desocupadas críticas, pero no se da el factor, sí. A menos que haya una cantidad importante de gente esperando y que lo que se dice que quedan camas críticas, en el fondo se dice por decir, porque hay mucha más gente esperando que las camas que hay. O sea, hay 35 camas que dicen que están desocupadas, pero hay 120 personas esperando camas. Entonces, por ahí va, para ir despejando, ¿no? Porque a lo mejor también hay un alto número de fallecidos en las casas todavía, aún. En algún momento esto se conversó, y por eso es una situación, doctor Rivera, complejísima, ¿no? Exactamente, usted ha dado en el lado, Julio, en todas las unidades de emergencia, de urgencia, incluso en algunas atenciones de policlínico o de CEFAM, hay pacientes que requieren hospitalización y hospitalización en las unidades críticas, pero no pueden llegar a ella porque están ocupadas o están en el trámite, en que falleció alguien y están desocupando. En todas las unidades, incluso pacientes de emergencia, están pacientes ventilados. Y eso significa que no es un lugar de UCI, pero se están ventilando los pacientes. Por lo tanto, cuando se habla de 150 o 140 camas críticas, en la práctica eso es casi cero, porque hay más pacientes esperando que esas camas de las que realmente hay. Yo quiero llamar la atención lo siguiente, que si uno ve cuál es el sentido que se le ha dado a la vacunación, se dice que mientras más gente se vacune, probablemente vamos a tener menos contagios. Pero si uno mira lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo, Comuna de Santiago, una de las comunas que más gente vacunada tiene y tiene altísima cantidad de contagios. Por lo tanto, claramente se está llevando, ¿no es cierto?, a la realidad lo que hemos dicho siempre, que la vacunación es una de las tácticas que se utiliza para acabar con la pandemia. Pero antes que eso, es lo que decía el doctor, ¿no es cierto?, Quesada, que es justamente la trazabilidad, la buen aislamiento y el buen diagnóstico. Si uno lee hace 2 o 3 días atrás un diario de circulación nacional, hay un alcalde incluso que contaba que se le enfermó la hija de COVID y nadie lo llamó a él ni a ninguna familia, y prácticamente de forma voluntaria hizo el aislamiento. Eso, y no es un alcalde que se encuentra en el gobierno, un alcalde justamente de la misma posición política que tiene el gobierno actual. Por lo tanto, se demuestra claramente que se ha preocupado de hacer cosas que sirven, pero sirven a la larga, y no las cosas que sirven ahora, que son la buena trazabilidad y el buen aislamiento de los pacientes, porque hay que llegar a los focos donde se produce la atención, porque si no, ¿no es cierto?, no ocurre esto, que tenemos una gran cantidad de vacunados y una gran cantidad de contagios. Ahora, segundo, ¿qué se puede hacer? Yo diría que en estos momentos lo que más que se puede hacer es retrotraer las medidas que se ha demostrado que no han tenido mucho sentido. ¿Cuál es una de ellas? El pase de movilidad. Porque se dice, no, el pase de movilidad se dio hace 7 días, por lo tanto los fallecidos, los hospitalizados no tienen que ver con el pase de movilidad. Es cierto, ¿de acuerdo? Pero tiene 2 cosas. Uno, el sentido comunicacional, que significa, señores, pueden caminar. Y segundo, el contagio se produce en los primeros días, 4 o 5 días, por lo tanto el pase de movilidad tiene claramente que ver con los nuevos contagios, porque se desplazan entre una comuna. Segundo, ¿qué sentido tiene hacer una cuarentena
habían comunas en las cuales el pase de movilidad le permite moverse libremente, y hay comunas que tienen sobre el 60% de la gente vacunada que van a andar libremente por las calles. Tercero, ¿qué sentido tiene hacer cuarentena en que toda la gente puede caminar por todas partes, ir a los malls, y los niños no pueden ir al colegio? Entonces hay una paradoja absoluta que es un contrasentido absoluto. Por eso yo comparto plenamente que aquí se necesita más gente pensante, más entidades científicas, estadísticas, epidemiólogos, porque es una cosa difícil. Yo comprendo que cuesta, ¿no es cierto?, tomar decisiones acorde a lo que se está viendo. Por eso hay que llevar más cabezas pensantes, más gente que sepa esto tanto como la gente del gobierno, ¿no es cierto?, y que se llegue a una opinión mucho más certera y racional. Doctor, le quiero hacer una pregunta didáctica. ¿Qué debe prevalecer? ¿Cortar la cadena de contagios o hacer más camas UCI? Tener más respiradores. A modo didáctico, para que la gente nos entienda, por favor. A ver, nosotros como médicos, la primordial actividad que tenemos es la prevención, hacer que la gente no se enferme. La medicina de crear camas de UCI, crear camas hospitalizadas, es una medicina terciaria. Por ejemplo, si usted se preocupa de tratar los cánceres pulmonares por el tabaco, está cometiendo un error si es que no se preocupa de la prevención del tabaco. Si usted se preocupa de tener gente para que atienda a la gente que hace cirrosis hepática por alcohol y no se preocupa de prevenir y hacer campaña anti-alcohol, ¿no es cierto?, está cometiendo un error porque está gastando. Hay una cosa que se llama número necesario de tratar, que significa cuánta gente yo debo tratar para salvar a una persona. Si usted lo hace a nivel de medicina primaria, lo que se llama la prevención, los CEFAN, la gente, las comunicaciones, para que la gente no incurra, ¿no es cierto?, en la posibilidad de tener el agente causante de la enfermedad, usted va a gastar menos dinero, la inversión costo-beneficio va a ser mucho mejor y va a tener menos llenas para los hospitales para preocuparse de lo que realmente importa. En este momento, hacer más camas UCI es carísimo. No se atiende a toda la gente porque va a ser imposible si hay muchos contagios, y se despreocupa lo principal, que es hacer el TTA, trazabilidad, testeo, ¿no es cierto?, y aislamiento. Si no, significa que usted está desviando recursos en forma absolutamente no racional. ¿Y por qué no ha ocurrido lo que uno pudiese parecerle lógico? Es que ya sabemos que la vacuna no evita los contagios, pero evita caer en la UCI y evita la muerte en un porcentaje súper importante. Sin embargo, hoy día ya llevamos... pero no evita estar contagiado con coronavirus. Sin embargo, hoy día estamos con alto nivel de contagio, alto nivel de ocupación de camas UCI y alto número de muertos. Es decir, las cosas que uno creía que iba a implicar la vacunación exitosa de Chile se ha demorado en llegar mucho más de lo que pensábamos, a pesar de los pronósticos pesimistas que decían tipo junio ya vamos a estar mucho mejor con este nivel de vacunación, pero eso no ha ocurrido. Y no estoy hablando que solamente el gobierno haya dicho junio, también había muchos especialistas que decían junio. Sin embargo, hoy día estamos ante cifras súper malas, las peores de la pandemia. Yo no sé cómo se explica eso, doctor Rivera, doctor Quesada. El sentido, la explicación, no sé si hay una sola explicación, pero en los países en los cuales la vacunación surgió el efecto esperado, es en aquellos países que hubo un solo tipo de vacuna, que no es el caso chileno, en que se hizo buena trazabilidad, que no es el caso chileno, y que la población, ¿no es cierto?, tiene una conducta distinta en general, que no es el caso chileno, porque en los casos de los países en los cuales la población se comportó como los chilenos, también hubo una tremenda descuadre de todo lo que es la contagiosidad de la enfermedad. Por lo tanto, no hay una fórmula mágica, pero sí hay cosas que sabemos. Sabemos que conjuntamente con la vacunación tenemos que hacer lo otro, que es prevenir los contagios. ¿Cómo prevenir los contagios? Bajar la carga viral de la población, y para bajar la carga viral de la población tenemos que saber dar una buena comunicación, ¿no es cierto?, un buen trazabilidad y un buen diagnóstico. En muchos pacientes que a mí me llegan, me dicen, doctor, yo me hice el PCR, salió positivo, pero nadie llamó a mi casa, nadie le hizo el testeo a mi familia, nadie le ha llamado a ninguna parte.
O sea, no hay claramente una tipificación de dónde se producen los contagios. Pero hay responsabilidad personal, pues, doctor. La movilización colectiva es un sitio de contagio. ¿Y cuántas veces se ha dicho aquí y se desmintió que esto así no ocurría con cero evidencia? Y eso ocurre. Entonces, no se hizo diferenciación de la movilización de los trabajadores. No se ha hecho un montón de cosas que podrían hacerse. Sí, pero realistamente, si nosotros ayer vimos 8.100 casos nuevos, la verdad es que la infraestructura, la capacidad del sistema para testear, rastrear, hacer la trazabilidad a 8.000 casos en base a llamadas por teléfono, es bien difícil obtenerla. Aquí también debe haber un sistema que facilite que la gente sea proactiva, pueda contactar sus casos estrechos, que se estimule eso, porque si no, no va a resultar. Es decir, si no va a resultar si es que uno espera, la verdad, que lo llamen por teléfono para hacer contacto con sus contactos estrechos. La gente de verdad tiene que en ese sentido tomar la iniciativa y hacerse responsable de su propia trazabilidad. Absolutamente, es una de las medidas. Pero si a la gente se le da la sensación de que esto prácticamente la solución está a la vuelta de la esquina, que lo estamos vacunando todos y que el pase de movilidad hizo que la gente se fuera todos a vacunar, pero si uno mira las cifras, todavía tenemos un 45, casi un 49% de gente objetivo para vacunarse que no se ha vacunado, que significa gente que se va a contagiar. Y si sabemos que nuestras vacunas que producen una falta de llegada, un impedimento que la gente tenga enfermedad grave o que tenga mortalidad, sí se puede contagiar, y esa gente contagiada puede enfermar y contagiar a la gente no vacunada. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué voy a cuidar? Voy a hacer tal o cual cosa si a mí me están enseñando otra cosa. Tal como decía el doctor Quesada, un informe por un lado nefasto de números y por otro lado un informe en lo cual todo lo que estamos haciendo es extraordinariamente bueno. ¿Cómo lo ve usted, doctor Quesada? A mí me quedó dando vuelta lo que preguntaba Julio César de cómo explicarle a la gente o cómo transmitirles esta situación respecto a términos de aumentar las camas críticas o enfocarnos en prevención. Yo creo que con los datos que tenemos, con las cifras, con el aumento que hemos visto durante las últimas semanas y lo oscuro que se nos viene el invierno, que recordemos que todos los inviernos sufrimos, yo me imagino un barco que tiene un hoyo y está entrando agua. Y básicamente lo que está pasando en este barco que se va hundiendo, donde le está entrando agua, en las unidades de cuidado intensivo, en los hospitales, lo que hacemos con un balde es empezar a sacar el agua del barco, pero la trazabilidad va a ser lo que nos va a permitir encontrar ese hoyo y taparlo, para que no siga entrando agua o entre menos y podamos empezar a mantenernos a flote. Finalmente es una actividad complementaria, pero si ponemos todas nuestras fichas en aumentar las camas críticas, va a seguir entrando agua y vamos a seguir necesitando infinitas camas críticas a futuro, con un personal que ya no está dando, y eso es lo que yo también quiero relevar el día de hoy. A nosotros desde el Colegio Médico nos llegan mensajes todos los días de distintos hospitales, de distintos centros de salud, donde vemos que ha aumentado el ausentismo. Como región, nosotros teníamos 22 camas UCI para 836.000 habitantes y llegamos a 144. Y el día de hoy el equipo es capaz de sostener hasta 130, no porque tengamos menos pacientes, sino porque el equipo nos da, aumentan las licencias, tenemos menos médicos, enfermeros, TENS, de todo el equipo de salud, y no podemos. Y la orden y la instrucción del MinSal y Servicio de Salud es, usted no me cierra las camas. Entonces estamos empezando a ver ciertas decisiones administrativas de prolongar, de decir, paso visita de lunes a lunes, usted no puede, lo voy a mover de aquí para allá, y finalmente eso, en un contexto de cansancio, si es que no se comunica tampoco adecuadamente, entendemos el momento en el que estamos, pero si es que caemos en una instancia de pugna, finalmente vas a desarmar el equipo de salud, va a ser aún más difícil. Entonces necesitamos en este momento crítico que se envíen, uno, buenos mensajes, dos, se ordenen las filas, por así decirlo, se ordenen los equipos de manera lo más amablemente posible para enfrentar una pandemia, y también que el compromiso siga vigente de los equipos de salud, que vemos que ya con estos mensajes uno se desmoraliza cuando uno sale de turno y ve que hay tacos de personas que están oyendo trabajar, o pasa por afuera del mall a las 6 de la tarde de vuelta a su casa y ve que hay colas para entrar a distintos centros comerciales. Finalmente tu motivación, tu capacidad de respuesta disminuye.
Entonces, es importante no solo aumentar las camas críticas, favorecer la trazabilidad, darle un objetivo, un sentido a lo que estamos haciendo, y para eso tenemos que hacerlo de manera distinta. Necesitamos reconocer que la forma quizás pudo haber ayudado, quizás no, pero ahora no podemos seguir haciendo lo mismo. Queremos agradecerle al doctor Quesada, queremos agradecer también doctor. A nuestro doctor Rivera, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a los dos. Esperemos que el lunes el panorama esté un poquito mejor, es lo que queremos todos. 11:53 minutos, nos vamos a una pausa pequeñita y ahora vamos ya con nuevo panel político. Estamos junto al diputado de Convergencia Social y precandidato presidencial, Gabriel Boric. Estamos junto a... Él no es Gabriel Boric, él es Luciano Silva, si no estoy mala. Luciano Silva de Renovación Nacional Constituyente, doctor en Educación y Cultura, magíster en Políticas Públicas. Estamos con Alejandra Sepúlveda, diputada del Frente Regionalista Verde Social. Y estamos con Patricia Labra, constituyente de RN. Ella es abogada, magíster en Derecho, electa en la provincia de Linares y Cauquenes, y estamos con Gabriel Boric, que ya se va a integrar luego entonces al panel de esta mañana. Alejandra Sepúlveda, viene el 13 de junio la segunda vuelta de gobernadores, pero parece ser que la carrera presidencial está ahí con unos baches, está ahí con algunos problemas respecto especialmente a la DC, el Partido Socialista, el Partido Radical. ¿Cómo ve usted la situación en este minuto del tema presidencial? Porque además, en el oficialismo, la cosa está súper revuelta. ¿Su partido tiene claro cuál es su candidato o candidata? Se quedó helada con la pregunta. Congelada con la pregunta. La diputada, parece que no nos escucha. A ver, saludémosla. Está pestañeando. Sí. Ahí sí. Es que ahí ya, sí, ya. A ver, diputada Sepúlveda. A las 12 del viernes. Sí, yo me acuerdo, diputada Sepúlveda, que usted nos dijo en algunos programas anteriores que el partido iba a reunirse, iba a ver cuál era su candidato oficial, y me encantaría que nos contara efectivamente cuál fue la decisión de su partido respecto a qué candidatura van a apoyar. Ya. Bueno, me va... Oye, primero saludarlos a todos y a todas, y por el Copihue de Oro también, y además porque es una votación popular, así que súper. Eso, límpialo bien limpiecito. Está bien brilloso. ¿Pero es de oro de verdad o no? Es de oro, Bien precioso. La hojita. La hojita verde, ahí te... La hojita esta, perdón. Casi me fui. Por la hojita de... Me fui para atrás, que como es viernes a las 12 ya, la gente... La hojita de ahí, ya. Bueno, cuéntenos. Ya, no, les voy a contar y me van a retar porque les voy a contar, pero porque no nos hemos reunido, no nos hemos reunido todavía. Ha sido una semana súper complicada en el Congreso. Estamos además con varios otros problemas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de decisiones parlamentarias o de decisiones políticas que hay que tomar. Yo soy jefa de bancada y la verdad es que no hemos tenido oportunidad de juntarnos. Esta semana es distrital y yo creo que vamos a tener un poco más de tiempo de poder reunirnos como partido, además, no solo los parlamentarios, porque eso no corresponde, sino el partido completo con cada una de las regiones, porque recordad además que somos una federación, por lo tanto aquí no es la cúpula partidaria la que decide, sino cada una de las regiones da su propia opinión e incluso pueden haber, ¿no es cierto?, decisiones que sean más bien regionales y no nacionales. ¿Va a haber un candidato partido oficialmente o cada militante va a haber libertad de acción para los militantes de la federación? Mira, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que revisar, si vamos a tener libertad de acción, ¿no es cierto?, votar por Jaude, Daniel o por Gabriel, de los cuales nosotros tenemos, ¿no es cierto?, por lo menos la mejor, no solo de las impresiones, sino de lo que ellos representan cada uno, su historia política, lo que han hecho, y sin duda los dos son tremendos candidatos. Yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo políticamente correcto, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que efectivamente cuando uno habla de Daniel es como un tremendo alcalde que ha hecho una tremenda labor y que ha dado vuelta, yo diría, al sistema desde el punto de vista de lo que se puede hacer en este modelo, ¿no es cierto?, neoliberal.
Y también a Gabriel, que yo lo conozco ¿Qué además. piensa Daniel del matrimonio años. igualitario? ¿Cómo? ¿Qué piensa Daniel Jadwe del matrimonio igualitario? No lo sé. Pero yo me imagino que como un hombre joven, como un hombre además que está hoy día permanentemente en la realidad que viven las personas y la familia, yo creo que está de acuerdo. Nosotros en la Federación sí estamos de acuerdo, vamos a votar favorablemente, y el reconocimiento además de un tema que para muchos jóvenes ya no es tema, ya no es tema. Y yo creo que es una realidad del país que hoy día nosotros tenemos que apoyar precisamente dando seguridad jurídica y derechos, ¿no es cierto?, a las personas que deciden tener este matrimonio y sobre todo proteger a la familia, a los hijos, producto de esa unión, ¿no es cierto?, de amor, de confianza y de proyección en la vida. Así que yo prometo... Antes que llegue Gabriel Boric Monse, se integre, antes que se integre Gabriel Boric, ya que no va a escuchar, ¿su candidato cuál es, Daniel Jadwe o Gabriel Boric? El candidato de Alejandra Sepúlveda. Daniel. Gabriel. Mira, me estoy poniendo en un aprieto porque tengo mi pensamiento en un lado y mi corazón en el otro. Te dejé adivinar. Su pensamiento en Daniel y su corazón con Gabriel, porque lo ve más a menudo, lo conoce más. Están compañeros en la Cámara. ¿Le achunté? Sí, le achuntaste. ¿Ya? Le achuntaste. Y acá entonces básicamente Alejandra Sepúlveda hoy día está en una guerra entre la razón y el corazón. Para ver con quién vota. En una guerra, estoy de verdad en una guerra entre la razón y el corazón, pero es compartida también, pero es una guerra entre la razón y el corazón. Yo creo que pero va a además, votar por Jadwe porque en la política hay que poner Gabriel es un hombre de corazón valiente, de corazón valiente, yo siempre lo he dicho, y ha puesto todo en su capital político en decisiones que no le ha costado a muchas personas y ha sido en decisiones que al final del camino han resultado en forma positiva. Y Daniel es un hombre además que ha dado vuelta al sistema, o sea que yo creo que ese mix que se puede producir, ¿no es cierto?, entre estas dos corrientes tan importantes en una alternativa para el país, yo creo que van a ser una que posibilidad ha repetido eso como 3 veces, que Daniel ha dado vuelta porque el sistema que tenemos... Bueno, pero es que si lo repito es para que se quede, como diría mi madre. Claro. Hay que repetir y repetir para que se quede. ¿Qué sistema dio vuelta? Porque pasó en un... Yo no estaba ahí, parece, no estaba ahí. Pero ¿estuviste cuando estuvieron las farmacias populares? Sí, pero ¿qué sistema? Pero ¿cuál es el sistema? Estuviste... Porque lo que estamos diciendo es que aquí había un sistema de mercado absoluto, donde estaban todas las farmacias en una esquina, y él revirtió esto, pues Julio César, colocando farmacias que están a menor precio, de acceso a las personas, de donde tú además puedes indistintamente, si tengas o no tengas recursos, ir y comprar. En el fondo, las políticas locales que ha logrado... exactamente, y son políticas... yo creo que el sistema es muy grande, digamos, ¿no? Pero son políticas, pero son políticas locales que han podido, ¿no es cierto?, llevarse a casi todas las comunas del país. Que yo creo que eso además ha sido interesante. Por eso le decía, las políticas... Lo ha dado vuelta en lo local. Las políticas locales que han sido tomadas por otros sectores y otras comunas. Lo han dado vuelta desde lo local y que han dicho que es posible hacer las cosas en forma distinta. Eso. Bueno, integremos a nuestros nuevos panelistas también. Repitamos quienes nos acompañan esta mañana, porque son caras que vamos a comenzar a ver a partir de... Ya las estamos viendo, ¿no? Pero del trabajo de la constituyente. Estamos junto a Luciano Silva, constituyente de RN, y a Patricia Labra, constituyente también de RN, y Gabriel Boric, que ya se integra entonces a nuestro panel. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por estar con nosotros, a los cuatro. Le quería preguntar justamente a Patricia, para los constituyentes, finalmente, ¿va a ser importante la disputa presidencial? ¿Quién gobierna en Chile mientras hace el trabajo la constituyente? ¿Es algo relevante o no, Patricia? Hola, muy buenos días a todos en el estudio, también a los demás invitados. Bueno, yo creo que sí, sin duda es algo de lo que nosotros no podemos abstraernos. Totalmente poder decir, no,
esto no tiene ninguna importancia, sería un poco iluso. Pero la verdad yo creo que es algo que tenemos que tomar también nosotros como constituyentes con mucha responsabilidad y con mucha independencia, porque lo más importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que somos un organismo autónomo, donde no nos podemos lograr otro tipo de funciones. Así que es algo en lo que tenemos que nosotros estar conectados, ¿cierto?, con la realidad, con lo que esté sucediendo en el país, cómo pueda influir probablemente quién vaya a ser el próximo mandatario, que sin duda yo espero que sea una tarea que se asuma con la mayor responsabilidad posible. ¿Y cómo lo ve usted en ese sentido, Luciano? Porque hay quienes dicen que la constituyente tiene que funcionar fuera totalmente de la contingencia para que hagan bien la pega. Que finalmente la relación que tenga el poder legislativo, el parlamento vigente con la constituyente debe ser lo más lejana posible. Y que ustedes trabajen tranquilos y que no se metan en temas coyunturales ni influenciados por eso. ¿Qué opina usted al respecto? Hola Montserrat, hola Julio y a todos los que están aquí en compañía. Bueno, yo tiendo a pensar que hay que llevar un equilibrio lo más sano posible. O sea, claramente es súper relevante quién va a guiar los destinos de la nación en una de las etapas más importantes de la historia de Chile. Pero por otro lado, yo tiendo a pensar que tenemos tan poco tiempo para lograr hacer una constitución que sea mejor que la que hay, que personalmente yo me orientaría a estar lo más abocado a cumplir el mandato que nos dio la ciudadanía, porque mira, lo quiero decir esto con mucho respeto, pero los ciudadanos que nos eligieron nos mandataron para escribir la Constitución, no para hacer política, y en ese sentido yo no me quiero perder. Gabriel ríe, pero hay quienes dicen que finalmente el gobierno... Y justo se perdió. Claro. Luciana en la imagen. Claro, que hay verdad, que el gobierno... Qué mala suerte. Porque usted es precandidato presidencial. Hay quienes dicen que el próximo presidente o presidenta de Chile, Pocón va a ser, porque va a ser un gobierno de transición, porque va a ser el gobierno mientras cambia el sistema político por un nuevo sistema político que establezca esta nueva constitución. Es decir, si usted fuese presidente, sería un presidente que lleva adelante una transición, pero que quizás no es una presidencia, no es un gobierno tan fuerte como lo es determinante hoy día el gobierno. Hola, Monse, Julio César, hola a todos los panelistas, las y los panelistas. Los saludo desde Tiltil y algo me estaban contando de lo que estaban conversando antes. No sé si alcancé, pero quiero hablarle al corazón de Alejandra Sepúlveda, que entiendo está latiendo fuerte. Algo me contaron. Oye, le contaron bien. Quizás tenga que dar alguna muestra de que usted ha dado vuelta al sistema también. En eso estamos. Oye, y te contesto al tiro la pregunta. Estoy en Tiltil en este momento. Estaba conversando con los profesores, con los vecinos y vecinas de Tiltil, para que la gente sepa un poquito. Es una zona de sacrificio donde llega más del 50% de la basura de toda la región metropolitana, llega a la comuna de Tiltil. Estamos en un lugar que es una zona de sacrificio en donde cada hora pasa un tren trayendo basura en medio de la ciudad. Una locura. Son de las cosas que tenemos que cambiar en Chile. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que el próximo gobierno efectivamente va a ser de transición. Pero no me imagino nada más político que hacer una constitución. Este no es un debate que se dé en el aire. Eso es justamente hacer política, que es lo que ha estado pidiendo y exigiendo el pueblo de Chile hace mucho tiempo. Por cierto que el gobierno tiene que respetar, el futuro gobierno y el futuro presidente tiene que respetar la autonomía de la convención constituyente. Y por lo tanto, el principal rol que vamos a tener es ponernos a disposición de la constituyente para que, en función del reglamento que definan, poder contribuir a que sea un proceso muy participativo. Un proceso en donde no sean solamente los 155 convencionales electos, sino que ojalá millones de chilenos y chilenas puedan participar para sentir la Constitución como propia, que es uno de los grandes problemas del origen ilegítimo de esta Constitución, que nadie la siente como propia, salvo, bueno, que quizás los pocos que todavía la defienden. Pero yo creo que el gobierno tiene que respetar la autonomía de la Convención Constitucional y ponerse a disposición de ella. Yo espero ser más bien un mandatario de la Convención, porque se está pensando en un trabajo a largo plazo, tiene que ser algo que dure más allá de las contingencias y coyunturas del momento. Bueno, estamos dándole una vuelta aquí. Ahí se había perdido, pero volvió Luciano. Gracias
Luciano, por estar acá. Nuevamente está Patricia Labra con nosotros también. Ya va a tomar la palabra Patricia en un segundo más, Monse. Así, nos vamos a la pausa y seguiremos conversando sobre este tema, 12:16. Patricia. Estoy tratando de darle el pase a Patricia, que no ha hablado. Patricia, le toca hablar a usted. Si habló un poquito, vida de la baldosa. Sí, bueno, un hit que tenemos número 1 en YouTube nomás. Cosas humildes, sencillas que nos están pasando para alegrar a la gente. Bueno, estábamos hablando precisamente con Monse. Monse, ¿le dejaste una pregunta planteada? No, que en el fondo estábamos hablando cómo tenía que funcionar la constituyente, cuán lejana o cercana debía ser la labor de la constituyente con el gobierno de ese momento. Pero como ustedes también son parte de la coalición de gobierno, ¿cómo ven? Porque si uno ve hoy día, Foco, Boric, Jadwe, la verdad es que son íntimos amigos. No han hecho nada muy especial para diferenciarse. Ha sido, la verdad, que muy de guante blanco hasta el momento lo que es la campaña de primaria de Jadwe y Boric. Una crítica. En cambio, la campaña de primarias de la coalición gobernante, después además del anuncio del matrimonio igualitario por parte del presidente Sebastián Piñera, se ha vuelto mucho más tensa, mucho más conflictiva, y yo no sé cómo ve Patricia realmente, si ya está herida la coalición de gobierno, va a salir más herida aún luego de esta primaria, que podríamos decir, no es a cuchillo, pero es una primaria, la verdad, yo le puse como conflictiva, pero que se ve que hay fuerte roce y división al interior de la coalición de gobierno. ¿Cómo lo ve usted como Renovación Nacional? Mira, así como hay divisiones en las familias, en las comunidades, en general, es parte de la vida, ¿cierto?, que tengamos nuestras diferencias. Ahora, en este caso, lo que ha pasado con nuestra coalición claramente no es un buen momento, no es lo ideal que tengamos tanta diferencia respecto a la forma en que se está proyectando el país al día de hoy. Pero creo que más allá de eso, a nosotros nos une un objetivo en común, que es, en este caso, preocuparnos de lo que son las necesidades de la gente en proyección, a lo que se viene para el país, sobre todo de cara al proceso constituyente. Por eso nosotros ese norte lo tenemos bastante claro. Y respecto a lo que puede ser la primaria, que claramente tenemos candidatos con posturas diversas. Por algo, la idea es que se elija democráticamente quien vaya a ser nuestro representante. Así que yo espero que después de que sea elegido ya que el candidato único de Vamos por Chile, yo creo que nos vamos a alinear todos, porque ahora está la diversidad, que cada uno pueda presentar a su candidato. Y bueno, respecto a lo que es el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera respecto al matrimonio igualitario, tal vez no era el momento adecuado, pero sí creo que esto es un avance para nosotros como sociedad, e independiente de las posturas ideológicas que pueda tener cada uno. Yo creo que, por lo menos hablo por RN somos un partido muy pluralista, donde nosotros no se nos imponen este tipo de opiniones por una o por otra parte. Así que yo creo que esto es parte del avance nosotros como sociedad, y tenemos que ahora apegarnos a los procesos democráticos, lógicamente sin caer en descalificaciones que no tengan sentido ni necesidad. Perdona, Patricia, Luciano, que es de RN, ¿piensa lo mismo que Patricia? ¿Que es un avance en el matrimonio igualitario? No, pero mira, antes quería decir que como se cayó la conexión, bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriel, lo que él dice, conceptualmente él tiene toda la razón, no hay nada más político que escribir una constitución. A lo que yo me refiero es el problema de polarizar y sobre ideologizar, digamos, ese proceso, y es un poco lo que uno ve que está ocurriendo en el país. Entonces ese es el asunto, a eso me refiero yo, pero sí tiene toda la razón, le concedo el punto ahí a Gabriel. Respecto del tema del matrimonio homosexual, es un tema que sí claramente divide a nuestro sector, y yo en ese sentido quiero decir que para nada yo soy homofóbico, ni el sector que represento o estoy más cerca, que es el mundo evangélico. Nosotros podemos no estar de acuerdo con eso, y ese es el punto. Nosotros queremos tener ese derecho, seguir teniendo ese derecho,
de disentir, de dar nuestra opinión sin que haya sanciones por discriminación o que se nos catalogue de gente que hace discursos de odio. Y ahí está el desacuerdo con el presidente, porque él lo que hizo fue un anuncio mal pensado. Eso es lo que yo pienso, y por eso hice una declaración. Me parece que él fue compulsivo y casi ludópata político al hacer eso sin conversarlo, porque así él desprotege la ley de culto y colisiona dos derechos que son importantes para una sociedad moderna. Nosotros no estamos en contra de derechos de nadie, queremos sí tener la posibilidad de disentir en medio de la democracia, porque lo que ha pasado en estos procesos en otros países es que luego tú no tienes derecho a decir ni siquiera lo que piensas. Yo sé que estamos en un tiempo distinto, pero lo que nosotros queremos es que si él se había comprometido con este sector a no legislar este tema del matrimonio homosexual y luego lo hace a pesar de todo y no conversa con su sector, no dice nada, no le avisa a nadie, y ni siquiera se da el tiempo de hablar, por ejemplo, con el mundo evangélico, a quien le prometió. Pero todo Luciano, lo contrario, si saben que no se preocupen, Luciano, porque ustedes no van a tener problemas con la ley de culto y no van a colisionar los derechos. Es que él no le dice nada a nadie, y ese es el punto. Está claro su punto. Una preguntita, ¿cómo esto de ponerse de acuerdo o de acuerdo para no legislar? Porque uno entendería que cuando uno es candidato a algo, a lo que sea, a la Junta de Vecinos, todo, uno se pone de acuerdo con sus votantes para impulsar, para empujar, para ser proactivo. ¿Cómo esto de ponerse de acuerdo para no legislar, para no impulsar? No. Es rarísimo el concepto, como usted dijo eso. Tal vez no me expreso bien, querido Julio César, y te pido que me disculpes, pero lo que trato de decir es que el presidente... Es que usted dijo eso, perdón, usted dijo eso, por eso le pregunto. Claro, por eso déjame explicarte, sí, y lo entiendo muy bien, no te preocupes. Ya. El asunto es que él, para poder salir presidente, tiene que hacer acuerdos políticos, conversar, y cuando él lo hizo y conversó con sector como el evangélico, llegamos a la conclusión de que es un tema súper delicado, que es complicado, ha sido complicado para todos los países. Entonces, de no hacerlo bien, él decidió no meterse en ese tema. Y bueno, y pero cuando lo hace le pidieron, pues. Conversa con, pero porque ustedes le pidieron, pues, Luciano. Pero él lo aceptó, pues. Pero es el problema. Eso le planteo yo, pero tampoco le echemos la culpa a un lado nomás, pues sí. También aquí hay alguien que acepta y hay alguien que pide. No, hay un dicho, en pedir no hay engaño. No, sí, pero el tema aquí es que un presidente aceptó eso. Sí, pero por eso le estoy preguntando. Pero exactamente, Julio. No, pero es que perdóname, Luciano. Lo que te está diciendo la Monse es súper importante. Está bien, por algo se lo pregunté, pero discúlpeme. Déjeme dar mi punto. Por algo le pregunté y le dije si el presidente había aceptado, y estamos en esta conversación. El tema es que usted está diciendo aquí que lo más importante es conversar, que lo más importante es que haya diálogo de país, que lo más importante es que no se escondan los debates, que no se le pase la aplanadora a los debates. Pero después nos enteramos que ustedes le piden que algo no se discuta, no se converse y no se debata. Entonces a mí me parece que eso es inconsistente. Pero espérate, Julio. No, él se comprometió a eso, y eso tú tenés que preguntárselo a él, no a nosotros. Nosotros estamos... Mira, si tú me preguntas... Pero ustedes le pidieron no discutir algo. Él se comprometió, lo encontró pésimo. Pero ustedes le pidieron no discutir. Y usted dice que aquí hay que discutir, conversar. Ese es mi punto nomás. Tú estás preguntando, déjame responderte. Sí, por favor. Si es para conversar esto. Sí, conversemos. Mira. El asunto es que nosotros no le hemos pedido eso. Lo que nosotros hemos dicho siempre, mira, este es un tema delicado donde hoy día no se puede decir nada. Si vamos a discutirlo, discutámoslo bien, démosle el tiempo al tema y llevemos a la televisión, mira qué interesante, a personas que puedan aportar sobre esto. Porque en el caso del mundo, al que yo vengo, mundo evangélico, se ha caricaturizado, han llevado un montón de gente que no nos representa a nosotros. Si nosotros, te vuelvo a decir, no somos gente que estemos en contra de los derechos de nadie. Lo que nosotros queremos es que no colisionen los derechos. Entonces lo que pasa es que en el mundo de la televisión, con todo respeto, no se ha dado el espacio para que haya una conversación sana donde no se caricaturice a la persona que piensa distinto. Ese es el asunto. Pero hemos entrevistado a las principales autoridades del mundo evangélico,
mi querido Luciano, cuando entrevistamos a Durán. Lamentablemente, disculpa Julio, pero nos quedan 2 minutos y tenemos que darle justo se puso bueno el programa. Un minuto a la Alejandra y un minuto a la Alejandra y un minuto a Gabriel, pero este panel está muy apasionante, así que lo vamos a tener que repetir. Alejandra, perdona el poco tiempo, Gabriel, pero sería súper interesante que ustedes también den opinión de este tema y justamente interrumpo y los apuro porque nos están interrumpiendo y apurando de arriba la ruleta. Sí. Todo el programa malo y fome y ahora que se puso bueno está llegando la hora de la cuestión. La ruleta nos está apretando. Vamos, Alejandra. Ya. Oye, yo solo quiero decirle al constituyente, ¿no?, que esto no tiene nada que ver con la ley de culto. Nada que ver con la ley de culto, que hay un respeto absoluto a la ley de culto, incluso profundización a la ley de culto. Aquí lo que estamos diciendo es eso, conversarlo bien, sí, pues, diputada. No se ha hecho bien. Hay que incluso profundizar la ley de culto, porque tiene que ver con las libertades de las personas en términos de la toma de decisiones en su religión. Entonces es absolutamente distinto. Aquí lo que estamos diciendo es la libertad también de las personas, y precisamente porque el pueblo evangélico fue absolutamente perseguido hace muchos años. De la misma forma como han sido perseguidos también las personas del mismo sexo, y que hoy día también quieren tener derechos, y derecho a ser felices en plenitud, no solo en su vida cotidiana, sino también en los derechos que ellos tengan que tener. Entonces, esa es la diferencia. Y yo creo que el pueblo evangélico, desde el punto de vista de lo que ha sufrido, también tiene que tener en cuenta lo que han sufrido esas personas. Dicho eso, me alegra que Gabriel esté claro. Lo invito a perdona, Luciano, que termine la diputada y después va el diputado. Cierra la idea, diputada. ¿Qué otra zona de sacrificio? Entonces, mire, no confundamos las cosas. Y lo otro, para terminar de cerrar, ¿no? Yo creo que las zonas de sacrificio, porque ese es un temazo. Y ojo para los constituyentes, este es un temazo también, lo que tiene que ver con las zonas de sacrificio. Entonces, Tiltil es un caso porque está rodeando a Santiago. La región de O'Higgins, la nuestra, es un temazo. Ahí tenemos zonas de sacrificio horribles. La Estrella, tenemos más cerdos que personas. 3 o 4 veces más cerdos que personas, y no tenemos una gota de agua para darle a las personas, pero sí a AgroSuper, ¿no es cierto?, con los cerdos. Entonces, hoy día las zonas de sacrificio son un temazo también, pero créeme que la libertad de culto hay que ampliarla, un segundito, no estigmaticen más a las personas del mismo. Gabriel, 1 minuto 15 segundos para ti. Gracias, Monse. Bueno, en primer lugar, hablando nuevamente desde el corazón, no podemos prohibir, ignorar o ningunear las diferentes manifestaciones del amor que tienen en nuestra sociedad. Y seguir prohibiendo, postergando la discusión de matrimonio igualitario, al final es una forma de prohibir y discriminar. Y la misma gente que se opuso a terminar con los hijos ilegítimos, al divorcio, al aborto en 3 causales, a los derechos reproductivos de la mujer, es la misma que se está oponiendo hoy día a avanzar hacia el matrimonio igualitario. Yo creo que afortunadamente la sociedad está avanzando en esa dirección y eso se va a consolidar tanto en la legislatura como en el proceso constituyente. Dicho esto, quiero terminar desde Tiltil haciendo un llamado a condenar de manera explícita las declaraciones del concejal recién electo de Tiltil, Camilo Para, que hizo un llamado abierto a fomentar la violencia intrafamiliar. Es una cuestión que es inaceptable de una autoridad electa. Entiendo que es del PPD, me imagino que no representa la postura del partido, pero creo que esto es importante decirlo ahora en televisión pública, porque no es aceptable que una autoridad, que nadie llame a la violencia intrafamiliar. A las mujeres las están matando, los femicidios en Chile están descontrolados. Aquí lo tengo. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué dijo? Para que le des una risa. Oye, y al JC que le dicen, podría invitar a Paula Daza a la Junta a bailarse ese Oye, lo importante es poner el acento en que el tema matrimonio igualitario es un tema de derechos civiles. Y que la religión es respetable, y la opinión de Luciano y de todo es muy respetable. Y la verdad es que es bueno conversarla y debatirla, pero el tema de derechos civiles, además el matrimonio, todos hablan del amor, el matrimonio no garantiza felicidad ni por permanente. Dicen que los 30 primeros años de matrimonio son los más difíciles. Entonces por eso, bueno, tenemos que lamentable, hoy el panel bueno, ¿podemos invitarlos mañana o no? Está acabada mañana. Vamos a seguir tu consejo, Monse. Sí. Gracias. Chiquillos, muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos.